servicio del día de hoy. Nos da gusto de que nos esté acompañando. Vamos a cantar este canto que hemos cantado muchas veces, pero juntos hay poder al poder declarar esas palabras, unidos, que Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, que no hay nadie como Él, que nunca ha habido nadie como Él y nunca habrá nadie como nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso. Él es digno. Historias de un Salvador, Él vino y se hizo hombre, en santidad se entregó, y por mis transgresiones el mundo nunca conoció la imagen de mi Padre, hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Por eso cantamos: eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Él no habló ni se quejó, murió por pecadores, y mi futuro Él cambió al derramar su sangre. El enemigo se escondió el día que venciste, pues el Rey de Reyes declaró su trono para siempre. Eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Y tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio en mi protección. Y tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Y eres tú mi esperanza, mi gloria, mi ancla, mi fuerza está en ti, Señor. Y tú moriste por mí y conmigo tú estás, Cristo. No hay nombre igual, solo Cristo. No hay nombre igual. Eres digno.
hoy y siempre. Tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza, porque solo tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Señor, por tu evangelio, por las buenas nuevas de que tú viniste por cada uno de nosotros y que tú has cambiado todo. La historia tú la has cambiado por nosotros y te exaltamos en esta mañana por ello. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. La muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres son.
está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Una vez más, mi esperanza está. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad, y Él es cuando no puedo ver su faz, yo sé que su gracia siempre va. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús fuerte soy, y solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él un día regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Hoy y siempre tú sigues siendo Rey, Señor, y te exaltamos a ti por sobre todas las cosas, creyendo en verdad que tú estás por sobre toda tempestad, que tú eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestra torre fuerte,
Ayúdanos a acudir a ti, Señor, en toda circunstancia. Te amamos. Amén. Bendiciones, familia, damos gracias a Dios por este domingo que nos acompañan una vez más. Eric Burgos, mi nombre, de aquí de la iglesia The Grove en español en Riverside, California. Antes de entrar al mensaje de hoy, damos gracias a Dios por un año más que Dios nos permite como iglesia entrar a este tiempo de afirmación de nuestro pastor, y con un 99.9 podríamos decir de aprobación. La iglesia ha aprobado que nuestro pastor Daniel continúe como pastor principal de este lugar, además de el nombramiento de algunos de nuestros miembros como tesoreros. Y damos gracias a Dios por gente como esta que tenemos en nuestra iglesia, liderazgo que sabemos que tendrá nuestra iglesia. Está en muy buenas manos a través de lo que estas personas hacen como líderes de nuestra iglesia, y en especial nuestro pastor. Hoy continuamos con nuestra serie de batallas épicas y estaremos viendo varios capítulos del libro de Éxodo. En realidad este pasaje está basado desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11. Es bastante, así que quiero entrar rápidamente al mensaje. Y el título del mensaje de hoy es El Señor contra Faraón, o el Señor versus el Faraón. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de cómo el pueblo de Dios clamó por su liberación para salir de Egipto, y Dios los oyó. Dios escuchó su clamor y levantó a Moisés, un hombre que él quería fuera el líder para sacarlos de Egipto, para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y no era por sus habilidades, no era por lo que Moisés sabía hacer, no era por lo fuerte ni lo grande, poderoso que era, porque a esta época de su vida ya tenía 80 años, pero Dios quería usarlo de una manera poderosa para redimir no solamente al pueblo de esclavitud, sino que darlo a conocer como su Dios, como el Dios de Israel. Entonces se enfrenta a Faraón y tiene que hacer como Dios le dice, seguir las instrucciones que Dios le da directamente, y no tiene otra opción. Tiene que decir lo que Dios le diga al Faraón. En el capítulo número 5 de Éxodo, versículo 1 dice: Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el Faraón y le dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Ahí está. Encontramos a Moisés dispuesto a hablar lo que Dios le dice que diga a Faraón. Y esta es, como quien dice, la batalla más grande que encontramos en este libro de Éxodo es esta: Faraón oponiéndose a la orden de Dios. Como hemos dicho, el Señor contra Faraón. Y a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Quién ganaría si pusiéramos en una lucha, en una pelea, esta persona y esta persona? La pregunta surgió esta semana entre algunos de nuestros líderes. ¿Quién ganaría si pusiésemos a dos personas en un ring, en un combate, verdad? Usted quizás tiene alguna idea o puede poner algún nombre, pero algunos de nosotros quizás hemos visto lo que es una pelea, una lucha. Hemos visto, ¿verdad?, lo que esto provoca. Personalmente, ya no sigo ese deporte por diferentes razones, no me gusta. No pagaría por ver una lucha, una pelea. Si alguien me invita a verlo, quizás voy y lo veo con alguien, pero no es algo que me llama la atención. Creo que no es lo mismo ver los deportes de ahora a lo que eran mucho tiempo atrás. Pero entonces nos preguntamos, en la Biblia hay muchas peleas, hay muchas luchas, y por eso hemos llamado a esta serie Batallas Épicas. Y vamos a encontrar esta batalla épica aquí en la Biblia, una pelea entre el Señor, Yahvé, Jehová, como se presenta a Moisés, y el Faraón, el rey de Egipto. Es interesante porque en este pasaje el nombre del Señor, el nombre de Dios es mencionado unas 87 veces, mientras que el nombre de Faraón solamente es mencionado 46 veces. En esta lucha entre Dios y Faraón por la liberación del pueblo de Israel, encontramos aquí que el Señor exige la liberación del pueblo 11 veces y el corazón del Faraón se endurece 22 veces. Interesante.
Faraón en realidad no era comparable con Dios. Pero Dios quería enseñarles algo. No solamente a Egipto, pero también a su pueblo. No solamente a Moisés, pero también al rey Faraón. Dios podía haber acabado con esta lucha desde el principio. Es como cuando vemos una pelea, una lucha, ¿verdad? ¿Hay cuántos asaltos? Hay 10, 12 asaltos. Dios podía haber terminado en el primer asalto, pero quería enseñarle algo a su pueblo, quería enseñarle algo a sus generaciones. Y esto es que el Señor es el único Dios verdadero. Vamos a verlo a través de este día en todo lo que vamos a hablar. Entonces podríamos decir que Dios se presenta a Faraón a través de Moisés. Y Faraón entonces se dispone a hacerle un pleito a Dios. Y en el primer asalto, en el número 1, vamos a ver lo que sucede. Esto está en el libro de Éxodo capítulo 7, del verso 14 en adelante. Pero el primer encuentro que encontramos aquí es la oposición que tiene Faraón de no dejar a ir al pueblo. Y se encuentra cuando Faraón sale, dice, un día a bañarse y se encuentra en el Nilo. El Nilo era el río más importante que había en ese tiempo. Egipto se había formado al lado del río porque era un lugar no solamente que ellos adoraban, sino que también les daba cierta seguridad. Era la fuente de vida para este pueblo. Era en realidad la fuente de vida para sus animales, para sus plantas, para todo lo que ellos hacían. El Nilo era un río muy importante. Y entonces ya Moisés había enfrentado a Faraón que dejara ir al pueblo, y ya Faraón se había negado una y otra vez, pero ahora están dispuestos a hacerlo de acuerdo a como Dios les dice, y Dios les instruye que vayan por la mañana a el encuentro del Faraón. En el verso 16 y 17 podríamos decir que este es el primer asalto, el río Nilo. Dice, dile allí, el Señor Dios de los Hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Interesante pasaje. Esta es la primera plaga que ataca al pueblo egipcio por el corazón tan duro de Faraón. Dios le dice a Moisés que ordene a su hermano Aarón que tome su bastón y que toque el agua del río Nilo. Y hace exactamente como Dios le dice. E inmediatamente todas las aguas de Egipto se convierten en sangre. Desde el Nilo, no solamente el agua que corría por los ríos o el agua que corría frente a ellos, pero también el agua de sus casas, todo lo que estaba cerca de ellos, todo lo que eran estanques, lo que eran jardines, todo lo que eran vasos, todo lo que tenía agua dentro de Egipto se convirtió en sangre. Imagínate esta escena. Todo estaba completamente contaminado, no se podía beber. Y algunos dicen, bueno, esto en realidad no era sangre. Siempre hay personas así, ¿no? Pero si no fue sangre, de todos modos, si así fuese, el agua no era bebible. No era algo que ellos podían hacer. No podían tomar absolutamente nada. Imagínate esto en un momento. Nosotros que vivimos en una ciudad moderna, donde hay agua potable, que de un día para otro no haya agua. No tengas agua para tomar, no tengas aguas para bañarte, no tengas nada, que el agua toda en tu casa esté contaminada. Si tienes una piscina, si tienes una, no sé, todo donde tú contengas agua, que todo esté contaminado. Imagínate si en realidad es un hecho así como este fuera de Egipto. Un hecho como este donde el agua completamente se volvió sangre. Es algo bastante, si lo vemos así, una escena bastante grotesca, ¿verdad? El Nilo era para ellos muy importante. Es más, ellos adoraban el Nilo, lo tenían como un dios. Y en este momento, en este primer asalto, Dios dice, voy a dar un golpe duro a Egipto. Y Dios, por decir así, da muerte al primer dios que ellos tienen, que es el río Nilo. Dios ha asesinado en realidad lo que ellos adoraban. El agua
ya no se pudo beber, tuvieron que escarbar pozos para encontrar agua nuevamente, pero no había cosa así. El faraón tenía magos, maestros que hacían ciertas cosas, ilusionistas, quizás eran capaces de hacer lo que hizo Moisés antes, lo que hizo Aarón, tirar su vara y convertir una serpiente también, y después la vara de Aarón se come a la serpiente de los egipcios. Pudieron imitar ciertas cosas, pero en este momento no pudieron devolver o revertir esto, devolver el agua a su normalidad. Pudieron usar muchas artimañas antes, pero no pudieron regresar el agua al palacio. Y entonces encontramos que el corazón de Faraón se endurece. Podríamos decir que en este primer round Dios será más grande que el Nilo. El segundo encuentro, el segundo asalto que encontramos aquí, lo encontramos en el capítulo 8 y es donde Dios manda una plaga de ranas. Dios es más grande que todas las cosas, de acuerdo a donde vamos viendo ahorita y veremos más adelante. Pero los egipcios adoraban algo y era una diosa que se llamaba Heket, porque se suponía que esta era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la fecundidad, la diosa de la renovación, de la prosperidad. Y esta diosa de los egipcios tenía la cabeza de una rana. Interesante. Y en este capítulo vamos a encontrar que entonces que en este asalto número 2, esto es lo que sucede. Éxodo capítulo 8, versos 1 y 2. El Señor le ordenó a Moisés: ve a advertirle al faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. Ahí está. El faraón sigue endureciendo su corazón y Dios manda esta segunda plaga a Egipto, que son las ranas. Imagínate esta escena. Ranas por todos lados. Aún en nuestras ciudades podemos escuchar las ranas donde hay ríos o donde hay desagües. Y no son unas que no hacen poco ruido, son bastante ruidosas. No solamente hacen ruido, pero imagínate la escena de verlas por todas partes en tu casa, en los gabinetes, donde quiera que tú entraras, en tu cama, en tu mesa, en tu silla, donde quiera que estuvieras, habían ranas. Estaba completamente lleno de ranas. Estaban por todas partes. Otra vez, los magos de Faraón no pudieron hacer nada en contra de esto. Y Moisés entonces hace exactamente lo que Dios le dijo. Por cuanto no dejaste ir a mi pueblo, esto es lo que va a venir. Y el faraón le pide a Moisés que busque a Dios, que ore a Dios, que por favor se vayan las ranas. Lo interesante de esta plaga es que el faraón le pidió a Moisés que hiciera esto. Y Moisés, si tú lees detenidamente, dice que le pregunta al faraón: ¿cuándo te gustaría que se fueran estas ranas? Y faraón dice: mañana. Y se hace exactamente. Y Moisés dice: mañana será, así como usted dijo, para que usted sepa que este es el Dios de nosotros. Este es nuestro Dios. Y las ranas al día siguiente empiezan a morir. Ahora hay una peste por todos lados, todas las ranas muriendo. Y Faraón endurece su corazón una vez más. Podríamos decir que en este asalto número 2, Dios fue más grande que las ranas. Y entonces entra en el número 3, capítulo 8 de Éxodo. Y viene una plaga de mosquitos. Los egipcios adoraban la tierra y todo lo que había en ella. Hicieron dioses de todas las cosas. Adoraban toda clase de animales, toda clase de insectos. Adoraban la tierra misma. Y para ellos Heb era un dios. Heb se llamaba este dios que supuestamente era el dios de la tierra o el dios del polvo. Y Dios le manda instrucciones a Moisés y Aarón. Y les dice en el capítulo 8, verso 16. El Señor les ordenó a Moisés que le dijera a Aarón. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: extiende tu vara
y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Ahora, déjeme detenerme aquí un momento. Muchas de sus Biblias o muchas personas dice en este pasaje que la tierra de Egipto se llenó de piojos. En realidad, de acuerdo a algunas traducciones, se ha traducido que pueden ser piojos o mosquitos. Ese es un tipo de mosquito pequeño. En realidad la idea es de que eran insectos que mordían o picaban, ¿verdad? Y en este pasaje dice que llegaron por todo Egipto. Se encontraron por todos lados. Ahora imagínate, ya sean piojos o sean mosquitos, imagínate esta imagen. No sé si a ti alguna vez te han picado los mosquitos o te han picado los piojos, pero no es nada agradable. Los magos de Egipto no pudieron hacer nada acerca de esto. Y Faraón una vez más endurece su corazón. Ellos se dieron cuenta de que no podían con lo que tenían enfrente. No podían hacer absolutamente nada. Fueron expuestos. No tenían poder contra el poder de Dios. Dios era más grande que estos magos egipcios. Y ellos eran unas personas que estaban obsesionados con la limpieza. Los egipcios obsesionados con esto. Espero que no nos esté viendo ningún egipcio o egipcia en esta mañana obsesionado con la limpieza. Pero en realidad Dios quería decirles que Dios es más grande que todo lo que ellos adoraban. Más grande que la tierra misma, más grande que el polvo. Dios era más grande que esto. Podríamos decir entonces que en este asalto número 3, por supuesto, Dios va ganando una vez más. Y entramos al número 4. En Éxodo capítulo 8, del versículo 20 en adelante. Y es la plaga de las moscas. Hay una referencia muy importante en todo esto que estamos leyendo. Los egipcios adoraban absolutamente todo. Y entre las cosas que adoraban, tenían un dios que tenía la cabeza de una mosca. Imagínate esto, interesante. ¿Por qué tendrían un dios con una cabeza de mosca? Pero es lo que tenían. Y ellos adoraban a esto porque ellos adoraban a este insecto porque tenía capacidad de hacer muchas cosas. Entre esas cosas ellos creían que la mosca también tenía que ver con el movimiento del sol y cosas como estas. En realidad las moscas sí tienen cierta, diría yo que son particulares de ciertas cosas. Vamos a hablar de esto, pero vamos al versículo 20 y 23 del capítulo 8. El Señor dijo a Moisés: mañana vas a madrugar. Le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenarán de tábanos. Cuando esto suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Ahora, algunas Biblias de ustedes dicen moscas. Y en realidad, tábano es una mosca. Pero este tábano es una mosca en realidad más grande. Algunos dicen que es lo que conocemos hoy como la mosca del caballo. Una mosca grandísima que en realidad es bastante violenta. Y que en realidad le gusta picar o morder. Lo que distinguió aquí en realidad es que Dios hizo una diferencia donde estaba su pueblo, donde estaban los egipcios. Gosén o Goshen, como dice, era un lugar, un suburbio en Egipto, en medio de esta ciudad tan grande donde el pueblo de Dios vivía. Y Dios hace distinción entonces. Este lugar donde habían estado ellos por 400 años, esta ciudad que les habían permitido fundar en medio de Egipto, era el único lugar donde no habían moscas. Todo Egipto estaba lleno. Lo acabamos de leer. Dice que en las casas, por el piso, por todos lados. Una imagen no muy agradable. Algunos hubiéramos vuelto locos de ver esto. Moscas por todos lados. La mosca distrae mucho.
Imagínate cuando tienes una en tu casa y estás viendo la televisión, estás leyendo algo y oyes un zumbido y tú dices, oh, ya la vi, creo que la voy a matar. Y te paras muy lentamente y tú crees que vas a pegarle. Y cuando crees que le vas a dar, ¿qué pasa? Exactamente, se vuela, se va. Ahora imagínate miles, millones de moscas a tu alrededor. Ugh, no creo que sea una escena muy agradable. Y todavía hoy en día vemos que hay millones y millones de dólares que se gastan por esto, para que no tengamos esta clase de plagas en nuestras casas, cerca de los animales, caballos y cosas de esas. Entonces aquí Faraón aparentemente, si tú lees todo el pasaje, empieza a ceder un poco. Y entonces le dice, quiso negociar con Dios. Presta atención a esto. Faraón quiere negociar con Dios. Y entonces le dice a Moisés, si tú lees el pasaje detenidamente, que está hasta como dispuesto a darle unas vacaciones al pueblo y que en vez de salir a adorar, que se tomen un tiempo, ¿verdad? En vez de abandonar la tierra de Egipto, dice, ¿por qué no adoran aquí, en este lugar? ¿Por qué no adoran ahí donde viven? Quería negociar con Dios. Pero Moisés está aquí y dice, no, eso no es lo que Dios dijo. Eso no es lo que el Señor dijo. No dijo que nos quedáramos en Egipto. No dijo que nos quedásemos aquí en Egipto. Dios dijo que saliésemos afuera, al desierto. Es más, el mandato de Dios es salir de aquí y nunca más regresar a Egipto. ¿Qué sucede otra vez? Faraón vuelve a endurecer su corazón. ¿Qué podríamos decir de este asalto número 4? Dios sigue siendo más grande que todas las cosas, incluso todas las criaturas, todo lo que Él ha creado. Número 5. En el asalto número 5, el round número 5, capítulo 9, la plaga en contra del ganado. Ahora fíjate, hablamos al principio que Egipto estaba en un lugar donde había un río, había mucha prosperidad, era el país más fuerte de la tierra en ese momento. Ellos tenían agricultura, tenían economía, tenían muchas cosas. Construyeron muchas cosas, pero el ganado era algo que era muy importante para ellos, no solamente para sus cosechas, pero también adoraban dioses que tenían apariencia de vacas. Escucha esto, qué interesante. Y porque ellos pensaban que estos animales eran importantes y que estos dioses con apariencia de vaca los iban a proteger, iban a nutrir su bienestar. Vamos a ver lo que dice el capítulo 9, versos 1 al 4. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera, así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo, y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Qué interesante. Ahora ya está aquí. La sentencia es dada y Dios dice, si no haces esto, para mañana, a esta hora, esto va a suceder. Dios estaba dándole a entender a Faraón que Dios tenía capacidad de hacer las cosas cuando Él quería. Y él escucha cómo Dios a través de Moisés y Aarón dice, todo ganado de Egipto morirá, a menos que hagas esto. Pero encontramos en el pasaje que dice que ningún animal del pueblo de Israel sufrió daño. Interesante. Imagínate el golpe económico que tuvo Egipto en este momento. Sus vacas, sus cultivos se detuvieron porque no podían arar la tierra. Era su medio de transporte, eran sus tractores, eran sus camellos, su medio en cómo se movían. Como quien dice, todo lo que usaban para transportarse y para trabajar se detuvo. Sin embargo, Faraón
no quiso abrir su corazón. Podríamos decir, en el asalto número 5, Dios sigue ganando. Y entramos al número 6, la plaga número 6, en Éxodo 9, versículo 8 en adelante. La plaga de las úlceras. Interesante. Los egipcios tenían una diosa que adoraban y era la diosa Isis. Ellos adoraban a esta diosa porque era la que los mantenía sanos y los mantenía bien, por decir así. Ojo aquí, porque la gente en ese tiempo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerse sano o sanas. Incluso estaban dispuestos a aferrarse a la vida y ofrecer adoración a ídolos con tal de hacer esto. Interesante. Éxodo 9, 8 y 9 dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Esto fue una cosa horrible lo que estaba pasando. En este pasaje, en esta ocasión, no hay una interacción entre Moisés y Faraón. Dios le dice directamente a Moisés: ve, agarra ceniza, lánzala al aire y ese polvo se convertirá en úlceras. Y es exactamente lo que pasa. Moisés toma cenizas, quizás de los hornos que usaban para hacer ladrillo, no sé. Y cuando lanza estas cenizas, cae esta plaga sobre Egipto. Imagínate esto. Sobre personas y animales. Empezaron a tener úlceras, llagas abiertas en su piel. No era una viruela, no era una varicela, eran llagas. Imagínate, cubiertos de esto. En este pasaje, curioso, en todos los pasajes anteriores, los magos y los consejeros de Faraón venían delante de él, quisieron parar todas las plagas y no pudieron. En esta ocasión ni siquiera pudieron presentarse delante de Faraón, porque también ellos tenían úlceras. Interesante. Los siervos de Faraón abandonaron su presencia porque no pudieron estar ahí. También ellos sufrieron de las úlceras. Y entonces solo Moisés y Aarón están delante de Faraón y empiezan a decirle: esto es porque no has dejado ir al pueblo de Dios. Y otra vez endurece Faraón su corazón. Wow. Entramos a la plaga número 7, asalto número 7, Éxodo 9, del 13 al 35, el granizo. Mira, ¿te das cuenta por qué todo tiene un propósito? Cada plaga que Dios manda. Ellos tenían un Dios que era el Dios de las tormentas. Adoraban el cielo. Y Dios quería demostrarles que si hay alguien que adorar solamente es Dios. Dios estaba a punto de mostrarles que Dios es el que gobierna. Dios estaba a punto de mostrarles que Dios es el que gobierna en los cielos y en la tierra. Los cielos también son suyos, como dice su palabra. Capítulo 9, versos 13 al 18. El Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirse al paso al faraón. Y salirle al paso al faraón para advertirle: así dice el Señor y Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ahí está. Las plagas aumentaban, las cosas iban empeorando. Las cosas se iban intensificando, podríamos decir aquí. Y entonces el Señor da un golpe fuerte a Egipto.
Y es bien claro aquí en este pasaje. Dice, si yo hubiese querido con una sola plaga hubiera eliminado todo Egipto. Pero Dios quería demostrar su poder, su dominio sobre todas las cosas, su dominio sobre todo ídolo que ellos tenían, todo ídolo mundano que ellos tenían, toda cosa que ellos adoraban. Dios quería mostrar su capacidad de liberar al pueblo de Israel de esta nación poderosa llamada Egipto. Dios estaba siendo paciente. Y es que es una realidad. Cuando más nos resistimos a Dios, podemos decir que nuestros corazones se vuelven duros, se vuelven durísimos. Y hasta que no nos arrepentimos y venimos a Él y nos volvemos a Él, las cosas no van a cambiar. Faraón era el rey de Egipto, el imperio más grande de la tierra, la nación más poderosa del mundo. La gente creía que Faraón era el único que podía intervenir entre el pueblo de Egipto y los dioses. Faraón creía que él era el hombre más poderoso también. Creía que él era el hombre más fuerte de la tierra. Y Dios estaba queriendo mostrarle algo. Se levanta a estos hombres, a estos dos ancianos, Moisés de 80 y Aarón de 83. Y vienen delante de él y dice, Dios dice que dejes ir a su pueblo. Y se endurecía su corazón. Y plaga tras plaga, la mano de Dios estaba con estos hombres, mostrándole a Faraón que él no era el más poderoso. Hay hombres que Dios usó en toda la Biblia. Y Dios levanta siempre personas para mostrar su poder, para mostrar su misericordia, para mostrar su soberanía. En Romanos 9, acabamos de verlo algunas semanas atrás, decía que Dios hizo todas esas cosas para que su nombre fuera proclamado, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, pero también endurece el corazón de quien Él quiere endurecerlo. Dios es el único digno de nuestra adoración en todo tiempo. Levantó a Faraón en ese tiempo para mostrar su poder y para demostrar que no hay nadie más arriba de él. Pero también tiene compasión. Y el corazón de Faraón se endureció. No quiso escuchar la voz de Dios. Se volvió más duro. Resistió al llamado de Dios. Muchas oportunidades Dios le dio y él no quiso hacer caso de esto. Se hizo más difícil. Mira, podríamos decir que el Faraón tenía ciertas características. Y son características que nosotros debemos ver también. Señales de que cuando el corazón se endurece, hay peligros. Faraón, su corazón lo traicionó, porque su corazón era engañoso. El corazón es engañoso. Se volvió orgulloso, no quiso arrepentirse, se volvió egoísta, no quiso ceder a Dios, se hizo inflexible delante de Dios, no escuchó instrucciones, rechazó al Señor y su palabra. Interesante esto. Son señales de peligro de un corazón endurecido. Engañoso, orgulloso, falta de arrepentimiento, egoísta, inflexible, no escuchar instrucciones, rechazar a Dios y su palabra. Imagínate, Dios dejó la fecha y la hora y entonces llegó la tormenta. Y otra vez hubo tormenta, relámpagos, granizo como dice, y esta granizada fue la más grande que Egipto había visto. Sin embargo, en el pueblo de Dios, en Gosén donde estaba, en Goshen como dice, era un día soleado. Y esa es una realidad. Puede haber una tormenta allá afuera, pero los que confían en Dios tienen un día soleado, están confiados en Él. Y Faraón manda llamar otra vez a Moisés. Aparentemente se arrepiente de sus pecados, pero no fue así. En este pasaje encontramos que solamente quiso conseguir lo que quería. Hizo un arrepentimiento falso para tratar de conseguir algo. Y muchos de nosotros a veces hemos hecho esto. Somos capaces de ofrecer una disculpa aparentemente sincera solamente para obtener algo. Mucho cuidado. Esto fue el asalto número 7.
Y entonces vio Dios que esto era importante. Y a través de esas plagas, Dios empieza a mostrarle a Moisés cómo Faraón estaba endureciendo su corazón, pero también quería enseñarle a Moisés que esto iba a ser una enseñanza para todas las generaciones venideras. Y hasta el día de hoy ellos comparten cómo Dios hizo esto por su pueblo. Aprenderían esto, que Dios era el que peleaba por su pueblo. En el capítulo 10, verso 1 dice: el Señor le dijo a Moisés: ve a hablar con el faraón, en realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Era un plan de Dios para demostrar su poder. Dios estaba demostrando su poder a través de estas plagas, de esta batalla entre Dios y Faraón, que por generaciones se iba a hablar de Yahvé el Señor, Dios el Todopoderoso. Y entramos a la número 8, Éxodo 10, la plaga de las langostas. Egipto tenía un Dios al cual ellos ofrecían sacrificio para evitar el caos. Y por eso Dios les manda esta plaga de langostas. Veamos lo que dice el capítulo 10, versos 3 y 4. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron: así dice el Señor, y Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. Cuando los oficiales de Egipto escucharon esto, ellos mismos le pidieron a Faraón: tienes que hacer algo, no podemos seguir pasando por esto, Egipto ya casi está arruinado. Ahora, déjame detenerme aquí por un minuto, porque Faraón quiere negociar de nuevo y dice: bueno, dejen ir al pueblo, pero que salgan solamente los hombres, dejen ir a cierto grupo de animales, dejen ir a estos, dejen a las mujeres y los niños. Pero ese no era el mandato de Dios. El Señor quería que todo su pueblo saliese de Egipto. Dios manda otro juicio sobre Egipto, y son las langostas. No son las langostas que nosotros comemos con mantequilla. Eran un tipo de grillos o chapulines grandes que se comían absolutamente todo. Hoy en día todavía encontramos que hay plagas de esto en ciertas partes del mundo. Se comen todo, la cosecha, absolutamente todo lo que es verde. Arrastran con todo, son millones, eran millones lo que vino a Egipto y comió todo, los árboles, el trigo, el fruto, las flores, todo lo que había. Los dejó sin nada. Sin embargo, el corazón de Faraón seguía duro. Y entonces llega al asalto número 9. La plaga número 9, en el versículo 21 y 28 de Éxodo, dice que Dios manda tinieblas. ¿Qué crees? Los egipcios adoraban a un dios, al dios Sol. Y este era su dios, el que les daba luz, el que les daba calor. Pero Dios manda tinieblas, demostrando que el único que da vida es Él, que el que gobierna de día y de noche se llama Dios. Versos 21 y 23 del capítulo 10. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se pueden palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante este tiempo los egipcios no podían verse unos a otros, ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Otra vez, Dios haciendo esto. ¿Alguna vez has estado en un lugar oscuro? Imagínate por 3 días. No poder verse ni las manos, no tenían absolutamente nada, mientras que en el pueblo de Dios había luz. Creo que hay mucho que decir de esto. Mucha oscuridad va a haber mientras no estemos cerca de Dios. Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. Faraón dijo: pueden irse, pero quiso negociar y dijo: pueden irse, pero dejen sus rebaños. Y otra vez Moisés no está dispuesto a negociar y dice: no, eso no fue lo que el Señor dijo. Y otra vez se endurece el corazón de Faraón. Y encontramos el número 10,
el asalto número 10, el round número 10, en el capítulo 11, Dios manda a decirle a Faraón que si no deja ir a su pueblo, morirán todos los primogénitos. Veamos lo que dice. El Señor le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el Faraón y sobre Egipto. Después de eso dejará que se vayan, y cuando lo haga, los echaré de aquí para siempre. Y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del Faraón y por el pueblo. Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo el primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del Faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. Ahí está. Ahora sí, Dios quiere mostrar su supremacía sobre todas las cosas. Dios era capaz de quitar la vida. Dios tenía autoridad sobre todas las cosas. Hemos cubierto los 9 asaltos, por decir así, los 9 rounds. Y el 10º es cuando Dios dice que va a dar muerte a los primogénitos. Vamos a hablar más de esto la semana que viene. Pero Dios quiere mostrar que Él es el Señor a través de todo lo que está haciendo. Número 1 en nuestras notas. Hasta ahorita llegamos a la nota número 1. Pero el Señor es único Dios verdadero que pelea por su pueblo. El Señor es el único Dios verdadero que pelea por su pueblo. Dios lo probó. Dios oyó el clamor de Egipto. Dios oyó el clamor del pueblo de Dios desde Egipto. Y Dios fue a la batalla por ellos. Dios siempre sale a la batalla por su pueblo. En Éxodo capítulo 15 encontramos que Moisés escribe hasta un canto a Dios. Y un pasaje muy conocido está en Éxodo 15:3, donde dice: el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Muchos de nosotros hemos oído esa canción. Jehová es mi guerrero, el Señor es mi guerrero. Moisés conoció a Dios a través de un arbusto, pero ahora lo estaba viendo como el Dios que peleaba por él, como el Dios que peleaba por Israel, el Dios que estaba dispuesto a hacer todo por ellos. Y en realidad Dios es el único. En realidad Dios es el único dispuesto a pelear por su pueblo. Fíjate esto. El Señor ya peleó por ti. Nosotros no éramos esclavos de Egipto, pero estamos opresionados por el pecado. Estábamos bajo el gobierno de Satanás y fuimos esclavos de él. Fuimos esclavos del pecado. Fuimos esclavos del pecado. Estábamos cautivos y no podíamos hacer nada. Estábamos condenados a la muerte, pero el Señor luchó por nosotros. Jesús vino por nosotros y dio para siempre muerte al pecado. Derrotó la misma muerte y nos dio vida a través de su muerte y su resurrección. Número 2 hoy. El Señor pelea nuestras batallas para ganar nuestra adoración. El propósito principal porque el Señor pelea por ti y por mí es ese. Dios anhela tu corazón y tu adoración. Dios anhela eso de ti y de mí y de toda criatura en la tierra, de todo hombre y mujer. Para terminar este día, ¿cuál es tu batalla? Es nuestro punto número 3. ¿Cuál es tu batalla? Quizás estás peleando con algo con lo que no puedes. Quizás estás pasando por un momento difícil, como matrimonio. Quizás por cosas como salud, no sé, infertilidad, economía, dificultades. No sé, hay diferentes cosas que tú sabes que tú no puedes. Pero ¿sabes qué? Dios puede pelear por ti en eso. Quizás sea algo más personal. Tu matrimonio, tu familia, una amistad, un hijo. No sé. Si Dios pudo pelear contra el pecado y el mal y contra Faraón y nada pudo contra él, déjame decirte que nada puede contra Dios también. Cuando encontramos en las características del Faraón
muchas cosas se opusieron. Una de ellas fue su arrogancia, su orgullo. Era testarudo, no escuchaba, no quería saber de Dios, no tenía temor de Dios. Trató de negociar con Dios para obtener lo que quería. Pero ¿sabes que muchos de nosotros hacemos lo mismo también? Queremos negociar con Dios. El problema con nosotros es que a veces tenemos una falsa humildad. Creemos que somos humildes delante de Dios y no lo somos. Tenemos un falso arrepentimiento. Decimos que hemos cambiado y no hemos cambiado. Tenemos falsas promesas. Le prometemos a Dios hacer y no lo hacemos. Y uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros, al igual que Faraón, es que a veces caemos en idolatría. Todo lo que no sea Dios se vuelve idolatría. Todo lo que reciba adoración aparte de Dios es idolatría. Y idolatría es eso, es una adoración mal dirigida. Idolatría es un elogio fuera de lugar, darle lugar a algo que no es. Idolatría también es hacer de nosotros mismos algo que no somos. Una visión no saludable de las cosas. Y puede ser cualquier cosa. Entretenimiento, deportes, nuestros hijos mismos, nuestro trabajo, no sé. Juan dice esto en 1 de Juan 5:21. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Y en el libro de Hebreos nos dice que nosotros también tenemos que cuidarnos de no endurecer nuestro corazón. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. La gente se rebeló en contra de Dios. Una de dos, mis amados hermanos y amigos. O nosotros haremos de Dios el Dios más grande y verdadero, como dice la Biblia, o haremos de nosotros mismos grandes y haremos a Dios más pequeño, o haremos de las cosas más grandes que a Dios, o haremos de las circunstancias más grandes que a Dios. Dios es el único que merece nuestra adoración. Esta semana estuvimos viendo en el capítulo 12 de Romanos, en nuestro estudio de media semana, y decía que ofrezcamos nuestro cuerpo en adoración. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Déjame orar por nosotros. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Podemos ver claramente, Señor, que un juicio cayó sobre Egipto por el endurecimiento. Podemos ver que cayó un juicio en Egipto por el endurecimiento del corazón de Faraón. Pero Faraón puede ser cualquiera de nosotros. Al endurecer nuestro corazón a tu voz, al endurecer nuestro corazón a tu llamado, al endurecer nuestro corazón a hacer ídolos, cosas que no son. Ayúdanos, Señor, a darte a ti la gloria en todo tiempo. Quizás, mi amigo y hermana que estás viendo, no has abierto tu corazón al Señor, al Dios verdadero del cual habla la Biblia. Este es el tiempo. Todo lo que tienes que decir es, Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Perdóname mis pecados. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Enséñame a vivir para ti todos los días de mi vida. Enséñanos a todos nosotros, Señor, a vivir para ti y a reconocer que tú eres el Dios y no hay otro Dios como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por la ofrenda para que tú bendigas a los hermanos que dan, Señor, a través de este medio, a través del internet, a través de electrónicamente. Gracias por todo lo que ellos dan para tu obra y por lo que estás haciendo en nuestra ciudad y en el mundo. En el nombre de Jesús. Si tomaste una decisión este día, haznoslo saber. Escríbenos una nota y con mucho gusto estaremos en contacto contigo. Leslie nos canta una canción más y quedaremos despedidos. Que Dios te bendiga.
soy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de ser escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Lo abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Y lo exaltamos por la identidad que Él nos ha dado en Él, iglesia. Somos hijos e hijas del Señor Todopoderoso, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Si esta fue su primera vez con nosotros, damos muchas gracias a Dios de que nos haya acompañado. Antes de irse, por favor, llénenos una tarjeta de conexión digital. Queremos poder conocerle y enviarle un poco de información sobre nuestra iglesia. Y de igual manera, si usted necesita oración por algo, también queremos orar por las peticiones en esta mañana. Así que envíelas, ya sea llamándonos o por correo electrónico. Anhelamos poder orar con ustedes, iglesia. Les amamos y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.